Quiero invitar a la doctora Janet Avanch, médico cirujano y especialista en infectología del adulto del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Cuenta con vasta experiencia clínica en el sector público y privado del país, experta en el área de vacunas y en implementación de programas de control de antimicrobianos. La doctora Avanch es además una miembro activo de la Sociedad Chilena de Infectología, ha sido coordinadora del Comité de Infecciones Emergentes y, bueno, actualmente es past president de la sociedad. Gracias, doctora. En primer lugar, dar las gracias. Nosotros nos hemos acercado como Sociedad Chilena de Infectología hace ya varios años, creo que vamos a cumplir 4, a este tema. Y la verdad es que nos acercamos a este tema con un concepto que hoy día voy a decir que es un mito, y que es la percepción nuestra como sociedad científica de que teníamos nuevas enfermedades que nos parecían que eran numerosas y que hoy día tenemos claridad y les voy a mostrar que no, pero nos sigue importando este tema porque nosotros somos responsables de la educación continua en nuestro país como sociedad científica, somos responsables también de sugerir o influir en políticas públicas en nuestro país y tenemos entonces el deber de aportar en este tema y nos parece muy relevante como sociedad científica estar acá, así que les damos las gracias a los organizadores, especialmente a Báltica. ¿Qué está pasando? Esto es solo a modo de resumen de lo que hemos hablado. Yo les voy a dar un enfoque que es el que nosotros podemos darle como clínico, que es el enfoque clínico y el enfoque clínico a veces individual al paciente cuando estamos hablando de migración humana. Entendemos este fenómeno como un concepto dinámico que es parte de la existencia humana en cualquier parte del mundo. No somos una situación excepcional como se ha presentado en este seminario. Y por otro lado, es un proceso tremendamente complejo, influenciado por todos los factores sociales, políticos que se han discutido, por fenómenos internacionales y además de motivaciones individuales y familiares para quienes probablemente lo que buscan son mejores condiciones y oportunidades de vida fuera de su país de origen. Cuando relacionamos este fenómeno de la migración a las enfermedades infecciosas, se genera un fenómeno que es bastante complejo. Yo ya comentaba cómo nos acercamos a este tema en un inicio. Y es compleja porque, en primer lugar, tiene probablemente desde el punto de vista de las enfermedades, no nos preocupan cuántos diabéticos nos están llegando o cuántos hipertensos nos están llegando. Un caso de lepra fue noticia chilena desde Arica, yo creo que hasta la Antártida, pero no que tenemos probablemente otras enfermedades infecciosas y porque ocurrió una enfermedad nueva o reemergente, pero era un caso. Entonces hay prejuicios por la asociación infundada que relaciona probablemente la migración con la propagación de enfermedades infecciosas. Por otro lado, individualmente tenemos que reconocer que hay algunos migrantes provenientes de regiones con sistemas de salud pública que ya están vulnerados y que tienen además patrones epidemiológicos de enfermedades infecciosas que les son propios y que no están presentes en nuestro país y hay que hacerse cargo. Y por otro lado, entonces, estos dos fenómenos nos plantea desafíos que tenemos que enfrentar dentro de toda la red de atención sanitaria, no solamente como en nuestro paciente individual. Este es uno de los temas que probablemente desde el punto de vista infeccioso crea más mitos y más noticias, no solamente en el ámbito social, sino que también en el ámbito médico, me refiero al ámbito sanitario, que es la tuberculosis. Y el primer mito es que hemos aumentado los casos de tuberculosis en relación a la migración. La tuberculosis hoy es un problema de salud pública mundial y nosotros estamos sumados a este problema de salud pública mundial. Hay programas que nos invitan a reducir o a combatir la reducción de este fenómeno que hoy día es responsable, como ustedes ven ahí, de más de 10,4 millones de casos nuevos por año, más casi 2 millones de muertes anualmente, y como ustedes ven, hay alrededor de un tercio de la población
mundial infectada y se constituye como una de las primeras causas de muerte por causa infecciosa. Por lo tanto, estamos insertos nosotros como país en un fenómeno mundial y que a nosotros también nos afecta. ¿Qué pasa en la región de las Américas? Vean ustedes que el comportamiento en la región de las Américas es similar a lo que sucede en el resto del mundo, con incidencias que van para nuestra región por alrededor de 27 por 100.000 habitantes. Sin embargo, tenemos países en la región que cuentan con tasas muy superiores a la promedio de la región, como es por el caso de Bolivia, Haití, Brasil, Perú y México, y nosotros estamos en un nivel intermedio. Sin embargo, cuando miramos lo que sucede en Chile, nuestras tasas o nuestro riesgo de enfermar por tuberculosis venía estancado, no lográbamos reducir el número de casos nuevos por año de tuberculosis en Chile. Llama la atención que el 80% de los casos son casos pulmonares. Esto significa que es capaz de producir casos secundarios por transmisión a través de la vía aérea a otras personas, y por lo tanto estábamos con un fenómeno que ya venía en ascenso antes del fenómeno importante de migración en nuestro país. Y nuestro principal problema es que los clínicos, los médicos, el personal de salud tiene una baja sensibilidad respecto a esta enfermedad y por lo tanto llegamos tarde. Este es otro fenómeno que vivimos en nuestro país que también llama mucho la atención de los medios a nivel social y a nivel también del personal de salud, que es la situación epidemiológica de VIH-Sida. Y como ustedes pueden ver también en estas curvas de vigilancia que nos muestran cómo en nuestro país también, y esto también reflejado en el resto del mundo, hay una tendencia importante al aumento de detección de número de casos. Probablemente hay aquí múltiples explicaciones: cambio en la conducta humana, aumento en la oferta diagnóstica, mayor preocupación por hacerse el examen, pero en definitiva tenemos un aumento de casos y lo que refleja la caracterización de quienes están enfermando con mayor frecuencia sigue siendo para la población chilena o que se declara chilena. Sin embargo, claramente y en relación a la llegada de población migrante comienza a aparecer como un factor importante la nacionalidad extranjera como un factor que está asociado a la enfermedad. Quiero decir solamente que la enfermedad que presenté anteriormente, que es tuberculosis, va de la mano del VIH, por lo tanto, ambos fenómenos los vamos a observar en aumento si es que uno de ellos está en aumento. Sin embargo, lo que les quiero transmitir es que las infecciones transmisibles, las que nos preocupan de que se produzcan con introducción de brotes o generen brotes dentro del país que está siendo la casa que recibe a los migrantes, estos fenómenos de brotes es absolutamente infrecuente y está bastante bien documentado que no hay generación de brotes o de aumento significativo de las enfermedades infecciosas en un país. Sin embargo, hay que recordar que no es la condición de migración la que confiere un riesgo de enfermar por enfermedades transmisibles, sino que fundamentalmente todo lo que se ha conversado en este seminario y que se resume en la asociación con condición de pobreza, con el hacinamiento y con el escaso uso probablemente de la atención de salud, que me alegra que tengamos un acceso, como mostraba el profesor, mayor que en otras regiones, pero yo creo que todavía nos queda por hacer. Y esto entonces nos pone como desafío el reconocer y tratar oportunamente las infecciones transmisibles, como por ejemplo la más importante que les acabo de mostrar, como tuberculosis. ¿Qué hacemos nosotros frente, como ahora como clínico, frente a la sospecha de infección cuando nos está consultando un paciente migrante? También acá tenemos que mirar qué es lo que estamos evaluando y todos los estudios nos dicen que lo que tenemos que considerar es la etapa del proceso de migración, como se ha discutido en este seminario también, si es una fase inicial o ya de establecimiento o asentamiento. Y aquí aparece un fenómeno que es interesante porque decían echar de menos. Y cuando hay nostalgia, yo quiero volver a mi región, y es lo que ocurre con nuestros migrantes que logran poder volver a visitar a su familia, y esto sí que es un riesgo para la introducción de enfermedades transmisibles.
La condición de salud es importante, la exposición previa a enfermedades infecciosas en el país de origen y también cuando hay países en tránsito en donde se pudo haber expuesto. La atención preventiva en el país de origen, esto es relacionado, por ejemplo, a la disponibilidad de programas nacionales de inmunización y las condiciones durante el viaje de migración. Como decía, no es lo mismo llegar en avión que por tierra con un largo proceso de viaje. Y esto también quiero destacarlo, no podemos caer en el prejuicio de solo pensar en condiciones exóticas inusuales cuando estamos evaluando a un paciente que viene de zonas tropicales o subtropicales. Nuestro país tiene una condición de ser un clima templado, siempre pensábamos que era una protección la cordillera de los Andes y por lo tanto no tenemos enfermedades geográficas que están presentes en otros países. Sin embargo, el cambio climático probablemente nos va a demostrar lo contrario. ¿Cuáles son los desafíos como equipos de salud? Bueno, la primera es que la integración de migrantes nos desafía a aprender, a diagnosticar y a tratar enfermedades infecciosas hasta ahora no incorporadas en la formación médica en nuestro país. Y ese es nuestro desafío, plantearle a nuestras autoridades cómo integrar estos conceptos básicos en nuestros programas de formación en las facultades de salud. No me refiero a las de medicina, sino que a todas las de salud. Por ejemplo, malaria, histoplasmosis, oncocercosis y muchas de estas enfermedades que nosotros hoy día no tenemos incorporadas como dentro de los programas de formación. Les quiero mostrar, por ejemplo, paciente que vivimos recientemente, un paciente migrante de Venezuela, joven, que llega a Chile fundamentalmente directo a trabajar, lo que decía, no tengo tiempo para ir al doctor, 6 meses enfermo, con fiebre, múltiples consultas, baja de peso y finalmente su deterioro lo hace consultar en un centro de urgencia, en donde ingresa por ley de urgencia. Y la primera aquí, consulta resuelta en que el paciente logra ingresar al servicio de salud. Hablábamos de calidad. Llegó a la unidad de cuidados intensivos, requirió múltiples apoyos, pero nos confundimos porque no estamos preparados. Paciente con severo compromiso, se logra demostrar como hombre joven que tenía una inmunodeficiencia, es decir, un VIH, que se hace el diagnóstico en el momento del ingreso, evolucionó muy torpidamente con aparición de lesiones cutáneas y logramos reevaluar al paciente. Aquí es donde hago un llamado y es lo que también estamos planteando, el estudio multiprofesional, logramos trabajar en red, por lo tanto pedimos ayuda y lo que logramos diagnosticar en este paciente es una histoplasmosis, un hongo geográfico no presente en nuestro país y que nos desafía el diagnóstico porque no está dentro de nuestra lista de diagnóstico diferencial. Entonces, personal de salud que está estresado, paciente grave, sin posibilidad de tener un diagnóstico claro y por lo tanto el paciente con riesgo también de un tratamiento inoportuno. Este paciente, un cuadro similar, con compromiso muy importante, ven ustedes enflaquecido, nuevamente varios meses de evolución, tampoco consultando porque hay necesidad de trabajo y finalmente se hospitaliza y nuevamente nos enfrentamos al mismo diagnóstico, ya los vamos conociendo, pero somos pocos los que estamos en contacto con especialistas que nos pueden ayudar al diagnóstico de estos hongos que están presentes en nuestra región, pero no en nuestro país. Este paciente viene de Colombia, hombre joven, múltiples consultas, lesiones cutáneas de muy largo tiempo de evolución que reaparecen y se hacen persistentes y aparece entonces un agente infeccioso que también es infrecuente para nuestro país y que llama mucho la atención de los medios y también, quiero decirles, del personal de salud, un agente poco transmisible, pero que alarma enormemente a los equipos de salud. Viene de más lejos, viene de Taiwán, muchos años de estadía en nuestro país, múltiples consultas por lesión, como la que ustedes ven que la tiene en la cara, o sea, es bastante relevante para ella y bastante angustiante, y finalmente logramos también a través de trabajo multidisciplinario, lograr un diagnóstico como es tuberculosis cutánea, una presentación muy inhabitual en presencia en nuestro país. Y el último que les voy a mostrar, un paciente proveniente de Perú,
También trabajo multidisciplinario con colaboración del Ministerio de Salud y del Instituto de Salud Pública, con esta lesión en el pie y una difteria cutánea, infección que yo no aprendí en la Facultad de Medicina. Riesgo para el personal de salud, por supuesto, que está en contacto estrecho con el paciente, pero tenemos tratamiento, profilaxis, vacunas, es decir, podemos hacer muchísimo. Y finalmente, una paciente que atendimos recientemente, que vive un largo tiempo en Chile, colombiana, y va a viajar, visita a su familia y a sus amigos. Ustedes saben, brota en las Américas de sarampión y regresa a Chile después de 3 semanas, consulta en servicio de urgencia con sarampión. Por lo tanto, es importante resolver cómo hacemos consejería en viaje. También yo soy de médico de adulto, tenemos que mirar qué pasa con en pediatría, como comentaban ustedes acá. También hay aspectos que resolver en el ámbito pediátrico, en el ámbito de la medicina transfusional. También se ha trabajado porque hay impacto en la medicina transfusional, como es, por ejemplo, enfermedad de Chagas. Y tenemos también en nuestro país, y en esto me siento tremendamente orgullosa, un tremendo programa nacional de inmunizaciones. El Programa Nacional de Inmunizaciones es un programa universal. Esto significa que es para todos los que residen en el país y hay múltiples oportunidades de ponerse al día con las vacunas. Está el Programa Nacional de Inmunizaciones con su calendarización rutinaria, pero vean ustedes que también hay un programa de puesta al día de calendario para los niños hasta los 14 años, y hay también otras oportunidades en el ciclo de vida de vacunación, que son el adulto mayor, el personal de salud, y este programa, está la ley de Ricarte Soto también como puesta al día, y la calendarización y recomendaciones para grupos especiales, que es para todos los que residen en Chile, independiente de su condición de seguro de salud o su condición de regularidad migracional. Finalmente, entonces, la migración es un fenómeno dinámico, complejo, muy indispensable. Nosotros como sociedades científicas, promover la vigilancia epidemiológica de tal forma de caracterizar lo que está sucediendo en nuestro país, de tal forma de responder adecuadamente con planes de prevención y protocolos de manejo de morbilidad, porque ahí estamos al debe, llegamos tarde con los diagnósticos, tarde con los tratamientos, disponer de técnicas de laboratorio que nos den cuenta de una respuesta más rápida, disponer de terapias específicas. Nos queda mucho por educar y difundir, y finalmente creo que lo que más nos desafía es valorar la diversidad. Muchas gracias, Janet, por la presentación, y con esto culminamos el conjunto de 4 conferencias.